Oremos. Amante y glorioso Salvador, Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos, Señor, nuevamente en esta mañana por permitir que estemos aquí reunidos para poder, Señor, entender un poco más su palabra. Le pedimos, Señor, que usted pueda estar en nuestras mentes y nuestros corazones para poder percibir lo que hoy nos quiere decir. En sus manos de amor está su pueblo, Señor, a través de toda esta tierra. Sabemos que usted tiene pueblo, Señor, en todos los lugares, en todos los rincones. Usted pueda llevar la verdad hacia ellos, Señor, para que puedan entenderla y puedan unirse al pueblo de Dios. Quédese con aquellos que tienen peticiones en cada uno de sus corazones, Señor. Provéales lo que necesitan, Señor. Y que cada día, Señor, cada cosa que hagamos nos acerque más a su reino. Gracias por cada bendición que nos da, Señor. Gracias porque a pesar de los pecadores que somos, usted sigue teniendo misericordia de nosotros, Señor. Y nos sigue guiando por el camino de la verdad. Permita, Señor, que siempre vayamos en ese camino y que nunca nos desviemos. Quédese con nosotros ahora con el tema, Señor. Permita que sea el Espíritu Santo el que hable y no yo. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos, a los que están aquí reunidos y a los que nos están viendo a través de internet y posteriormente a los que nos verán cuando este video esté subido ya en nuestro canal. Hoy nos tocaba tener las experiencias, pero lamentablemente Víctor no ha venido bien del viaje, está un poco mal de la gripe y pues nos tocó hacer un poco un cambio de paradigma, ¿no? Un poco cambio de planes y el tema me tocaba tenerlo el sábado que venía, a mí me tocaba la escuela sabática hoy y bueno, pero hicimos el cambio. Y claro, uno dice, a veces dice, ¿por qué suceden las cosas? ¿No? Viendo un poco la escuela sabática que hemos dado hoy, que se ha tocado un poco parte del tema que hoy queremos dar, pues ya veremos el por qué. Recordemos que hemos estado con los matrimonios en el tiempo del fin. Esta ya es nuestra tercera parte. Y si nos fijamos en la portada de la parte que hoy nos toca, tenemos aquí un poco este dibujo que salía en las historias de la Biblia de niños de hace muchos años. Aquí nos representa como a Eva, ¿no? Eva observando lo que sería el fruto prohibido, ¿no? El árbol que Dios había vedado, les había dicho que no lo comieran de él porque era la prueba de obediencia, que lamentablemente ya vemos todo lo que ocasionó el no hacer caso de Dios, ¿no? Pero vamos a dar un poco de resumen de lo que han sido las partes anteriores para que podamos ponernos en sitio, ¿no? Con el tema. Hemos visto que en las partes 1 y 2 de los matrimonios en el tiempo del fin, recordamos que la primera parte vimos que en Génesis 2:24 vimos la profundidad del matrimonio, que no solo era para formar una familia, sino que fue constituido también para dar las buenas nuevas del Evangelio eterno. Recordemos la parte esa de y serán una sola carne, de que lo que vimos con el Strong, con el significado en hebreo de esa palabra que iba mucho más allá de lo que es en sí, y serán una sola carne, que vimos que también implicaba dar el mensaje, que el matrimonio en sí, lo que Dios lo había constituido para formar una familia, ¿no? Y para darnos también la enseñanza de Cristo y su iglesia, pero que también el matrimonio, y hoy más que nunca, hoy en día, después lo fuimos viendo, es ¿para qué? Para llevar la salvación a las personas, para dar el mensaje a las personas. En la segunda parte, también hay algo que quiero dar a conocer, es que, claro, en el tiempo del fin decimos, sí, el matrimonio para dar el mensaje en el tiempo final, ¿no? El mensaje de la verdad presente. Pero en el principio, cuando Dios instituyó el matrimonio y luego pasó, ¿cuáles eran las buenas nuevas del Evangelio que debían de dar? Acordémonos que venía un Mesías. Entonces, Dios iba preservando también ese matrimonio, en parte con la línea, para que esa línea genealógica llegara hasta Cristo, y otros para ir dando a entender que vendría un Mesías. Y hoy en día, pues viene el Mesías en su segunda venida. Entonces, por ese lado, pues vemos un poquito más lo que se me olvidó decirlo en la primera parte.
En la parte número 2 mostramos el ejemplo del matrimonio White. Acordémonos, estuvimos hablando sobre eso. Sus motivos para unirse en matrimonio. Acordémonos qué lo llevó a unirse en matrimonio. La crisis que ellos sostuvieron y cómo lograron salir adelante. Vimos todo el meollo de esa crisis, el por qué se dio. Bueno, algunas cosas no las dijimos, pero que muchos que han leído a Elena White pues ya lo saben. Y cómo ellos lograron salir de esa crisis y otra vez se unieron, ¿para qué? Para seguir dando el evangelio, que al final fue el objetivo que ellos al unirse en matrimonio, ¿no? Y vamos con la parte que hoy nos toca. Hablaremos un poco del papel de la mujer. Quiero decir que esto es un tema muy duro, muy delicado. Hay citas aquí de Elena White muy duras con referencia a la mujer y que es una mujer quien lo escribe, ¿eh? No es un hombre quien está escribiendo todas estas citas que veremos y es una mujer que lo presenta. Hoy en día, claro, pasamos, a través de la historia, pues ha habido muchas cuestiones con respecto al hombre y la mujer. Vemos que en el pasado se abusó mucho de lo que Dios había dicho en el principio, ¿no? De que hablaremos de estar sujetas al marido. Y por lo tanto hubo tanto abuso que, bueno, surgió lo del machismo, que la mujer sometida totalmente al marido, pero no como Dios lo había puesto en un principio, sino que todo se malogró a raíz del pecado. Y hoy en día vemos la otra cara de la moneda. Todo lo contrario. Hoy en día tenemos el feminismo, que se ha ido por unos puntos totalmente fuera de lo que Dios también quiere. Entonces vemos, por un lado y por el otro, el diablo ha hecho que todo se tergiverse. ¿Para qué? Para no dar en sí cuál era el papel que Dios tenía tanto para el hombre como la mujer. Pues hoy me toca, y hablaremos también del papel del hombre, pero será en una próxima predicación, hablaremos del papel de la mujer. Y que yo como mujer, Elena White también cuando lo escribió sabía el por qué decía las cosas. Y cuando nosotros las mujeres empezamos a analizarnos un poco fuera del contexto de lo que nos dice la sociedad, sino que empezamos a ver que realmente muchas de las cosas que ella dice tiene totalmente la razón, y que si nos conocemos y sabemos cómo es la mujer, bueno, hablaremos un poco, bueno, no lo profundizaré tanto, pero un poco de cómo la mujer tiene muchos cambios hormonales que afectan nuestra vida. No quiere decir que sean excusas, ¿no?, para hacer lo que querramos, pero hay muchos cambios hormonales a través del ciclo menstrual de los 28 días. Hay muchos cambios que funcionan con las hormonas, tanto la progesterona y los estrógenos, y hay muchos cambios de humor, y la mujer en general, Elena White también lo deja. Hay unas citas que no puse porque no las pude encontrar, de que tiene muchos cambios de humor. Y es así. No voy a decir que todas son así, pero en general la mujer es así, tiene muchos cambios de humor, por una u otra, por la manera en que está constituida, y bueno, y hablaremos un poco de Eva también, ¿no? Entonces, que hay una cita que realmente no pude encontrar, pero que Elena White algún día, o si alguien que ve esta conferencia y la puede encontrar, lo agradecería mucho que me la compartiera, porque es una cita la cual me dijo Víctor, y no me acuerdo si yo la leí o no, donde Elena White habla de todo esto, ¿no? De cómo es la mujer, cómo es su mente, y que a raíz de todo esto, a la mujer tiene que hacer un doble esfuerzo para la salvación, dando a entender que la mujer lo tiene más difícil, la salvación, que el hombre, por cómo es, y por, bueno, fue la primera la que pecó, ¿no?, la que engañó a Satanás y todo eso. Entonces, es una cita que no pude encontrar y que quisiera tenerla, porque sé que dice eso, pero no la pude encontrar, y si alguna persona me la encuentra, pues que por favor me la pase. Pero antes de hablar, bueno, hablaremos un poco de Proverbios 31, del 10 al 12. Todos conocemos la mujer virtuosa de Proverbio. Si vemos todo el Proverbios 31, vemos la descripción que se hace de una mujer realmente extraordinaria. Una mujer, bueno, que al final lleva a dar a entender lo que sería
la iglesia de Cristo, porque acordémonos que la mujer en la Biblia también quiere decir la iglesia, el pueblo de Dios. O sea, la mujer está representando al pueblo de Dios y el marido, el hombre, representando la cabeza, lo que hoy decíamos en escuela sabática, ¿no? Pero que vemos que, bueno, solo puse 3 versículos para que veamos lo que habla Proverbios 31 acerca de la mujer. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Y quién la hallará hoy en día? Bueno, no solo la mujer, sino que el hombre también. Pero realmente, ¿quién la hallará hoy en día? Hablando un poco aquí, ahora que estamos hablando de la mujer. Porque su estima, dice, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, la mujer virtuosa es más maravillosa que incluso las piedras preciosas. Y vemos el valor que tienen y vemos la belleza que tienen, ¿no? El corazón de su marido, dice, está en ella confiado. Tan virtuosa es que su marido confía plenamente en ella. Y no carecerá de ganancias. Todo lo tiene en su punto, todo lo tiene en su orden y su familia no padece necesidad. Le da ella bien, dice, y no mal, todos los días de su vida. No solamente dice, le da un día bien y el otro día mal, todos los días. Es una mujer virtuosa, es una mujer que es constante siempre. Es lo que Cristo quiere hoy en día de su iglesia. Que seamos totalmente constantes siempre, que un día sí, otro día no. No, Dios quiere que nosotros siempre tratemos de ir en esa constancia, de serle fiel siempre. Y es lo que está representando aquí Proverbios 31, pero ya veremos un poco más. Y hablaremos un poco de la tentación y la caída de Eva, de donde se despliega absolutamente todo, ¿no? Lo que fue el pecado y dónde viene y donde esa genética de Eva aún pasó todas las mujeres y hoy en día la tenemos. Y también hay algo muy interesante que encontré, bueno, que Dios lo puso ahí, acerca de esa tentación y caída de Eva con Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea. Y veremos la similitud que tienen ambas. Y muchas cosas interesantes que a lo mejor hoy no logre abarcarla toda, pero que veremos que realmente hay mucha similitud y que casualmente Génesis 3 habla de la caída de Adán y Eva y Apocalipsis 3 habla del mensaje a la Odisea. Que recordemos que la Odisea es la última iglesia del tiempo, es la iglesia del tiempo del fin, de la iglesia que estará cuando Cristo vuelva, que eso es en muy pocos años. La iglesia del juicio, y veremos que también casualmente Apocalipsis, donde habla la Odisea, tiene 9 versículos, juicio, y veremos que Génesis 3 tiene 24 versículos, 2 más 4, 6, hablando de que este mundo desde la caída tendría 6.000 años. Bueno, veremos algunas cosas. En Génesis 3, de Génesis 3, 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Solo puse este versículo porque es más que todo donde nos vamos a basar. Vamos a leer un poco lo que dice Elena White acerca de la tentación y caída de Eva. Pero dice, vamos a leer un poco para ponernos en contexto, ¿no? De qué es lo que pasó en Génesis 3 con Eva y con Adán. Bueno, más que todo con Eva, en este caso. Nos habla de, si buscamos Génesis 3, de versículos a partir del 1, no lo vamos a leer todo, pero para que nos pongamos en contexto. Nos dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Vemos que aquí Satanás elige algo de la creación. No se transforma él en un ángel de luz, o no se transforma en él porque sabía que ellos estaban advertidos, ¿no? De que había el tentador, que había sido un ángel en el cielo, pero que había caído y que vendría a tentarlos, vendría a fastidiarlos como lo había hecho con los otros mundos. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo astuto? Se posiciona de la serpiente. ¿Y qué era la serpiente? Dice que uno de los animales más bellos del Edén. Algo que claro, que inmediatamente captaba la atención. Y había estudiado a Eva. Ya la había estudiado. Sabemos que Satanás no hace nada sin antes haber estudiado. Había estudiado a Eva y la había visto que un poco observadora, ¿no? Un poco por ahí, por los sentidos, por las sensaciones.
ya la había visto un poco. Entonces, claro, entraba ¿por dónde? Por los ojos, por nuestros sentidos, por ahí le entró. Dice, Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, ya va con suspicacia, ¿no? Dios les había dicho, le dice que no coman de todo árbol del huerto. Dios le había dicho que no comieran de uno, pero no de todos. Pero él ya va intentando entablar conversación. Y bueno, no lo seguiré leyendo porque quiero que lo veamos aquí en más amplitud con los escritos de Elena White, que aquí nos amplía un poco más acerca de todo ello. Nos dice, los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no separarse de su esposo mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano del huerto. Aquí vemos que se había prevenido a Eva, Dios había creado al hombre y a la mujer, había creado la pareja y que les había dicho que estuvieran siempre juntos. Porque Dios sabía que si se separaban, pues iba a haber problemas, y tanto que los hubo, y que en este caso el hombre estaba ocupado en su faena diaria, por lo tanto ella debería de estar ocupada también en su faena diaria, porque a ambos dos se les había dado un trabajo. Pero en este caso, un poco se descuidó Eva y se separó de su marido. Estando con él, dice, correrían menos peligros de caer en tentación. Sería mucho más difícil que Satanás engañara a Adán que a Eva. Sí, y los dos juntos, estaban los dos juntos, los había creado así, para que estuvieran juntos. Pero distraída, dice, en sus agradables labores, y vemos que no es que estaba ociosa. Ella iba haciendo sus cosas y se fue distrayendo, haciendo y se fue alejando. Inconsciente, se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro. Resulta que se va, de repente se queda sola, queda viendo, seguramente, y le vino el presentimiento de que estaba en peligro, ¿no? Pero desechó sus temores, dice, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Error. Y ya veremos cómo con Apocalipsis 3, el mensaje de la Odisea, bueno, vamos quedándonos con partes, ¿no? Porque veremos la similitud. Ella creyó que estaba suficientemente fuerte para hacerle frente al enemigo. Y entonces dijo, no me pasará nada, si ya Dios me ha advertido y tal, ¿no? Desdeñando la advertencia de los ángeles, dice, muy pronto se encontró extasiada mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. Fue a parar justamente donde estaba el árbol, ¿no? Estaba curiosa de que, y empezaba a hacerse preguntas, porque ya lo veremos, en su mente, ¿no? El fruto era bello, dice, y se preguntaba, ¿por qué Dios lo había vedado? Esa fue la oportunidad de Satanás, como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo, o sea, ella ya estaba mirando el árbol y Satanás ya la había visto actuar, lo que pasa hoy en día con nosotros, que Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Pero y ahora más, lleva 6.000 años prácticamente de estar conociendo la humanidad. Y con cada uno de nosotros nos conoce desde el día que fuimos engendrados, ¿no? Y conoce cada uno de nuestros movimientos y sabe dónde caemos y dónde no. A pesar de que no conozca nuestros pensamientos, es como que a veces como que si los conociera, ¿no? Por nuestra forma de actuar. Bueno, lo que estaba pasando con Eva. Como discerniendo sus pensamientos, dice, se dirigió a ella diciendo, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La pregunta. Eva quedó sorprendida, dice, y espantada al oír el eco de sus pensamientos. Hombre, si era lo que yo estaba pensando en ese momento. ¿Por qué Dios habría vedado este árbol? Si es tan bonito, si se ve tan suculento. Pero con voz melodiosa, y hoy hablamos un poco de lo que hace el Papa, ¿no? Tan melodiosa no tiene la voz, pero sí, un poco ahí esa humildad y hablando así bajito para que la gente caiga, ¿no? en el engaño. La serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura y sus palabras no fueron desagradables. Vemos que no solamente ya se dirigió a ella, ya vio, o sea, para Eva
En ese momento debió de haberse preguntado, ¿y por qué la serpiente me está hablando? Si los animales no tenían la facultad de hablar. Pero ella ya estaba embelesada y ya no razonaba. Y entonces, ¿qué empezó? Empezó a alabarla, diciéndole lo hermosa que era y bueno, un poco sí, exactamente, a los oídos, bueno, lo que nos gusta a las mujeres hoy en día, pues ¿a qué mujer no le gusta que la engalanen y que le digan lo bonita y todo? Bueno, hay unas que no, pero esas ya son raras. Pero generalmente a toda mujer le agrada que le digan cosas bonitas, ¿no? Y generalmente la mujer se le conquista un poco por ahí, ¿no? Por los sentidos. Porque ya viene de dónde lo trae, de Eva. Y en lugar de huir de aquel lugar, dice, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, dice, hubiese sentido temor, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en un instrumento del enemigo caído. O sea, si se le presenta como un ángel caído, claro, ella dice, este es el enemigo. Pero se le presentó como ¿qué? Como algo de la creación, algo que Dios había creado y por lo tanto no será malo, ¿no? A pesar de que no era algo normal que la serpiente hablara. Bueno, y acordémonos que era con un medium que utilizó Satanás para hacer su fechoría. A la capciosa pregunta de Satanás, Eva contestó, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y en ese momento ellos solo conocían el bien, habían sido creados seres perfectos, seres totalmente inmaculados, que no había mal en ellos. Y entonces, claro, él empezó a decirle un montón de cosas y sabe Dios que el día que ustedes coman eso, conocedores del bien y del mal, y efectivamente era algo cierto porque pasó, ¿no? Entonces, ¿qué le quiso decir? Dios es un egoísta que no quieren que conozcan una esfera más alta. Y empezó ahí la situación. Le dijo que al comer del fruto de ese árbol alcanzaría una esfera de existencia más elevada y entraría en un campo de sabiduría mucho más amplio. Añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Ya, ahí estaba contestada la pregunta, el por qué la serpiente está hablando, ¿no? Bueno, claro, comió del fruto, pues se ha vuelto maravilloso, pues yo quiero ese poder, ¿no? Insinuó, dice, que por egoísmo el Señor no quería que comieran del fruto, pues entonces se elevaría a igualdad con él. Bueno, ya estaba ahí poniendo a Dios como el malo, ¿no? Y claro, en ese momento Eva ya estaba totalmente hipnotizada porque si le está diciendo que Dios es egoísta y es malo, bueno, Dios es malo. El Dios que lo creó es su padre, que esté hablando mal de su padre, tendría que haber pensado, pero ya estaba totalmente hipnotizada. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que le fue hecha meramente para intimidarlos. ¿Cómo sería posible que ellos murieran? ¿No habían comido del árbol de la vida? Recordemos que tenían el árbol de la vida y que, bueno, no sé si mensualmente, como lo haremos al final, ellos comían de ese árbol para ir alargando la vida, ¿no? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. Y hoy en día, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el enemigo con nosotros? Cuando la persona trata de seguir las cosas de Dios, y que viene con sus tentaciones, decir, hombre, si no estás en el mundo, no vas a disfrutar de los placeres de la vida, no vas a alcanzar esferas tan grandes porque estás limitada por la palabra de Dios. Y va siempre con ese mismo engaño, ¿no? Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. Eva fue engañada, Adán no. Aquí ya lo veremos después cuando hablemos un poco de eso. Eva fue engañada. O sea, que no era consciente de que todo lo que le estaban diciendo era mentira. ¿Por qué? Pero porque quiso, ¿no?
No creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída, dice. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad. Muchos son engañados, y sí, pero ¿por qué son engañados? Porque no han creído en la verdad, prefirieron creer en la mentira. Porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. No obstante, dice, los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario, siempre es desastroso desobedecer a Dios. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó a registrar en su palabra son para nuestra advertencia y nuestra instrucción. Todo lo que Dios nos ha dado es por nuestro propio bienestar. Y vemos que por no hacer caso a Dios, vemos el mundo hoy en día está como está, ¿no? Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina, dice, y podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Todo lo que no venga de la palabra de Dios procede de quién, del diablo, y es ese engaño del principio que sigue dándose a través de toda la historia. La serpiente, dice, tomó el fruto del árbol prohibido y lo puso en las manos vacilantes de Eva. Aún así estaba un poco temerosa, pero ya no podía razonar. Entonces le recordó sus propias palabras referentes a que Dios le había prohibido tocarlo, so pena de muerte. Mira, lo has tocado y no te has muerto. Por lo tanto, ve más allá, ¿no? Le manifestó que no recibiría más daño de que comer el fruto que de tocarlo. No experimentando ningún mal resultado porque por lo que había hecho, dice, Eva se atrevió a más. Vio que el árbol era bueno para comer, agradable a sus ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Tomó su fruto y lo comió. Eso lo encontramos en Génesis 3:6, lo que habíamos leído anteriormente. Era agradable al paladar, dice, y a medida que comía, parecía sentir una fuerza vivificante y se figuró que entraba en un estado más elevado de existencia. ¿Qué pasó? Lo comió y el pecado, ¿no? Le parecía que estaba en un plano totalmente, algo que pasa con la droga. ¿Qué pasa con la droga? Tomas la droga y te parece estar en un éxtasis, ¿no? En otro mundo o en otro, que te hace olvidar de todo absolutamente. Pues en ese caso el pecado hace también lo mismo. Te hipnotiza y te hace ver que como que estás en otro plano de felicidad, ¿no? El momento del pecado. Luego ya después vienen los resultados que sabes que totalmente es distinto. Pero en ese momento, claro, Eva toma y la hipnosis es esa tremenda, ¿no? Esa hipnosis de que estoy bien, estoy disfrutando, ¿no? Lo que había hecho, lo que causa el pecado. Entonces dice que sin temor tomó el fruto y se lo comió. Y ahora, habiendo pecado, ella se convirtió en el agente de Satanás para labrar la ruina de su esposo. No contenta con lo que había hecho, pues vamos, que el esposo también coma y caiga también en la ruina tal y como ella. Con extraña y anormal excitación, porque no era algo normal para ella. No era algo normal lo que estaba sintiendo. ¿Por qué? Porque había sido creada perfecta y eso lo había experimentado el bien. Pero con esa extraña y anormal excitación, dice, y con las manos llenas del fruto prohibido, lo buscó y le relató todo lo que había ocurrido. Y la próxima parte de eso ya la veremos cuando Adán. Pero en este momento nos quedamos que Eva sirvió ¿de qué? De la gente para atentar al hombre y para labrar su ruina, porque Adán, luego veremos que Adán fue consciente de que Eva había sido engañada y de que todo era un plan del enemigo y aún así decidió caer igual con Eva, llevar la misma pena, ¿no? Porque la amaba tanto que prefirió a Eva que a Dios, y eso ya lo veremos después. Entonces, si nos quedamos un poco con lo que hemos leído, sobre todo con esta parte, por eso la he remarcado aquí, cuando ella dice que al verse sola tuvo el presentimiento del peligro, pero desechó los temores diciendo a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Vámonos a Apocalipsis 3, del 17 al 18. Recordemos que Apocalipsis, bueno, lo voy a buscar para que vayamos. Apocalipsis 3, del mensaje de la Odisea. Dice, escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Y vemos que aquí ya, bueno, en cada uno de los inicios de cada una de las iglesias, que vemos que cada una de las iglesias a través de es la historia desde que Cristo
muere hasta que Cristo vuelve. La iglesia de la Odisea, que es la última iglesia que habrá hasta el tiempo del fin, siempre va haciendo unas descripciones al principio, ¿no? Pero en este caso, la iglesia de la Odisea habla de que Él es el principio de la creación de Dios. Nos traslada un poco a la creación. Y ahí iremos viendo el porqué. Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. Quisiese que fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Habla a los laodicenses que ni son ni de aquí ni de allá, están en el mundo y están con Dios. Bueno, lo que hoy pasa hoy en día con la iglesia, ¿no? Hablando de la iglesia adventista, como el mensaje de la Odisea. Entonces, ¿qué pasa? Dios no quiere a medias nada, o todo o nada, o le das todo o nada. Porque tú dice, lo que vemos aquí, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Qué dijo Eva en ese momento? Antes de la caída, cuando se vio sola, cuando se alejó de su esposo, cuando se alejó en todo caso de Cristo, ¿no? Que su esposo representaba a Cristo. Yo tengo suficiente sabiduría, nada me va a pasar. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hasta ese momento no sabían que estaban desnudos. Porque no habían pecado, ¿no? Pero una vez pasa lo que pasa con el pecado y luego se dan cuenta de lo que han hecho, se ven que están desnudos. La iglesia de la Odisea no sabe que es una iglesia que está desnuda. ¿Desnuda de qué? Del manto de Cristo. Porque ha caído ha sido destituida de la justicia de Cristo por hacer lo que hace. Entonces, no se ve que está desventurada, que miserable, pobre, ciega, lo que pasaba con Eva. No se veía que al alejarse de su esposo, totalmente se ponía en peligro. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirse. Otra vez compres la justicia de Cristo. ¿Cómo? Que la aceptes, ¿no? Que la pongas en ti, que te arrepientas de lo que has hecho y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y vamos a ver qué pasó, cómo fue que Eva y Adán se dieron cuenta de todo esto, de que estaban desnudos, y fueron abiertos, dice, y la mujer vio que el árbol era bueno y le dio y comió, y ahí cayeron los dos y estaban totalmente en el pecado. En el principio, bueno, ya veremos, no lo quise poner todo porque quiero hablar solamente de Eva, pero habla que Adán también sintió un poco de ese éxtasis en el que cayó Eva, pero luego inmediatamente se dieron cuenta, ¿no? de lo que habían hecho. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso está en Génesis 3:7. De repente vieron que estaban desnudos. Vieron lo que había. Adán, ya veremos después, que se dio cuenta de lo que había hecho. Que había caído en la tentación del diablo y había pecado contra Dios y había desobedecido. Y por eso iban a empezar todos los males. Se dieron cuenta y en ese momento se le cae de los ojos el éxtasis en el que estaban. Estaban desnudos, habían pecado. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron en presencia de Jehová entre los árboles. Habían cometido pecado, pues escondámonos de Dios, ¿no? Y entonces Dios los empieza a llamar, ¿dónde estás? Y es cuando empieza a echarle la culpa, pues la serpiente que tú creaste me engañó. Y entonces la mujer que me diste le dice a Adán, me tentó y caí. O sea, y empiezan a echarse la culpa y ahí, desde ahí muchos dicen, desde allí comenzó o existió las excusas, ¿no? Para todo. Y entonces a partir de ahí Dios empieza a dar una serie de maldiciones, ¿no? A la serpiente, a la mujer le dijo que con dolor tendría sus partos y todo, y al hombre que con el sudor de su frente labraría la tierra para poder comer. Y entonces empieza desde ahí a darle la profecía, ¿no? La primera gran profecía que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Dios le estaba prefigurando que Cristo iba a venir a morir por nosotros, y que iba a hacer, iba a aplastar. El diablo iba a herir, le dice el calcañar, bueno, lo iba a herir, pero no lo iba a herir de muerte, pero Cristo si vendría, le aplastaría la cabeza, y totalmente ya Satanás no tendría poder sobre el pueblo de Dios, los que quisieran hacer la voluntad de Dios. Y luego le dijo, bueno, lo que había dicho antes, multiplicaré con dolores tus partos y todo, pero quiero llevar
donde dice, y Jehová hizo al hombre, a su esposa, túnicas de piel y los vistió. Aquí encontramos el primer sacrificio. Y acordémonos cómo Elena White cuando habla de que ahí empieza el primer sacrificio y a partir de ahí empieza a correr eso, ¿no? La caída, y empieza a correr el tiempo, lo que Dios había dado en el principio, que pasarían 4000 años hasta que Cristo vendría, que sería el gran sacrificio, ¿no? El sacrificio. En ese momento se hizo un sacrificio y dice Elena White que Dios les muestra todo el plan, Adán, todo el plan de salvación. Le muestra cómo Cristo vendría a morir por los pecados, le muestra toda la historia de lo que pasaría el pueblo de Dios y le muestra el final, ¿no? Cómo Cristo vendría otra vez a poner fin de todo. Y en ese momento, cuando ellos pueden ver todo lo que pasa, cuando Dios le da ese colirio, lo vemos también aquí, que para que la iglesia de la Odisea pueda despertar, tienen que volver a tener ese mensaje, ¿no? ¿Y cuál es ese mensaje que hay en Apocalipsis? Ven, en Génesis, el mensaje de los 6000 años. O sea, este es un tema que lo tendría que profundizar más, porque aquí no lo puedo presentar todo, porque quiero presentar otras cosas, pero que vemos la similitud que hay con Apocalipsis 3 y Génesis 3, con la caída de Eva y la Odisea, cuando nos habla de que están desnudos y que para que podamos ver lo que pasa, pues tenemos que volver al principio, y es lo que hemos estado viendo a raíz de todo este tiempo, ¿no? Tenemos que volver a esos días de la creación, cuando Dios dijo que en 6 días crearía la tierra y al séptimo era de descanso. Desde la entrada del pecado, pues habrían 6000 años, y cuando terminaran esos 6000 años vendría Cristo. ¿Y qué pasaría? Pues otra vez se instauraría todo de nuevo. Desde un principio le muestra a Adán y Eva todo el plan de salvación, lo que pasará. Y en Apocalipsis 3, pues ya también estuvimos hablando un poco de eso, pero veremos que hablando un poco de lo que es el matrimonio, en Filipenses 5, del 22 al 23 nos habla de, bueno, que es lo que vamos a hablar ahorita próximamente, nos dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y yo quiero invitar a la gente que vuelva a ver La Paz de Dios, parte 53, cuando Víctor habla de lo que significa someterse y estar sujeta, que habla de este versículo. Porque yo no me acordaba para nada de lo que había dicho. Y hoy en la mañana me lo puse, ¿no? Porque todavía me faltaba ese punto de qué significaba someterse. Pues para poder, no lo voy a volver a exponer aquí porque ya está expuesto, pero para que podamos entender cómo todo esto se va relacionando con la iglesia del tiempo del fin, con la esposa que tiene que estar sometida a Cristo en la iglesia y lo que significa someterse, ese colirio que debemos de tener para que podamos ver que el mensaje de someterse o sujetarse tiene que ver con obedecer moderadamente, eso lo saqué de la presentación de Víctor, arreglar ordenadamente, dedicar y señalar. Y veremos que si nos vamos a este tema de la paz de Dios, cómo el someterse y el sujetarse nos llevó a Víctor al punto de señalar, de ir desglosando cada palabra, y al final nos lleva otra vez a lo mismo, a que hay un día marcado en la historia para el fin de este mundo, y que todo tenía que ver con ese mensaje de los 6000 años y del día del juicio, y que si nosotros contamos el mensaje, bueno, ya creo que lo hemos dicho, si nosotros encontramos el mensaje de la Odisea, ¿cuántos versículos tiene? Son 9, precisamente. La iglesia del juicio. Señalar era separar también. También, eso venía porque el siguiente tema, Ángel presentó una parte, porque también ahí salió que resulta que todo ese someterse y sujetarse, que llevaba más palabras, que era jupotazo, me acuerdo que la palabra de someter era jupotazo, y que lo dividía en jupo y tazo, y que al final llevaba tarsis, y todo lo que hemos visto a raíz de tarsis. Entonces, como todo este tema, es que es impresionante cómo todo nos lleva siempre al mismo lugar, y cómo el matrimonio, es que ahí está mezclado absolutamente todo, y ahí está el mensaje totalmente de salvación, y eso lo veremos en una predicación más. Pero ahora
vamos a, dejándolo así un poco para que la gente entienda cómo va este tema, vamos a pasar directamente ya a la parte del papel de la mujer. Y vamos a ver una serie de citas de Elena White que habla sobre la mujer y habla sobre la esposa, cómo debería ser y cómo no debería ser. Y veremos que son palabras muy duras, porque yo las leo y para mí son muy duras, porque soy mujer, pero es una mujer quien lo escribe. Y si bien es cierto, es una persona que estaba en el año de los 1800, pero todo lo que dice, lo dice de una manera muy templadamente y con razón a todo lo que dice. La mujer, dice, creía que era capaz de discernir el bien y el mal, hablando un poco de lo que pasó con Eva, ¿no? La lisonjera esperanza de alcanzar un nivel más elevado de conocimiento la había inducido a pensar que la serpiente era su amiga especial, ¿no? Que tenía gran interés en su bienestar. Mi amiga me quiere y quiere que yo esté bien y por eso hace lo que hace, ¿no? No se puso a pensar que todo era parte del engaño. Si hubiese buscado a su esposo y ambos hubiesen transmitido a su hacedor las palabras de la serpiente, habrían sido librados al instante de esa artera tentación. Pero no, ella se creyó con más sabiduría, como la iglesia de la Odisea, ¿no? Yo soy rica, la iglesia adventista, ¿no? Yo tengo todo el conocimiento y a mí nadie me va a engañar. Es lo que pasó con Eva. El Señor no quería que averiguaran nada acerca del fruto del árbol del conocimiento, dice, porque en ese caso se verían expuestos a la astucia de Satanás. Sabía que estarían perfectamente seguros si no tocaban ese fruto, pero lamentablemente no fue así. El pecado de esta era, dice, consiste en despreciar los mandamientos expresos de Dios, y eso es lo que está pasando hoy en día. Todo el mundo hace caso omiso de lo que Dios dice y por eso el mundo va como va. El poder de la mala influencia es muy grave, dice. Eva tenía todo lo que necesitaba, Eva lo tenía todo. Todo para ser feliz lo tenía. No le faltaba nada para ser feliz, pero su apetito interperante deseó el fruto del único árbol que Dios le había prohibido. Y habla Elena White que la prueba que Dios les había dado a los habitantes de este mundo que había creado era la más suave de todas las pruebas. Y aún así cayeron. No necesitaba del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento, pero permitió que su apetito y su curiosidad dominaran su razón. Lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? Que los sentimientos, permitimos que nuestros sentimientos dominen la razón. Y hoy en día, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dicen las películas? ¿Qué nos dice en la música? ¿Qué nos dice? Sigue tu corazón, ¿no? Sigue tu corazón y olvídate de la razón. Porque hay muchas canciones que así lo dicen. Solamente haz lo que sientas y serás feliz. Entonces, por eso es que todo el mundo ya es feliz, ¿no? Los cánticos y todo eso que son repetitivas. Sí, repetitivas. Sí. Estaba perfectamente feliz en su hogar en el Edén, dice, al lado de su esposo, más como las inquietantes Evas modernas, se hizo la ilusión de que había una esfera superior a la que Dios le había asignado. Hoy en día, pues dice, como creen que hay algo más de lo que Dios te ha dado, pues hay algo más y por lo tanto voy a ir por ese algo más. Pero cuando quiso alcanzar una posición más elevada que la original, cayó mucho más abajo. Esta será, por cierto, dice, el resultado que las Evas de la generación presente obtendrán si descuidan la alegre atención de sus deberes diarios de acuerdo con el plan de Dios. Y este ha sido el resultado a través de toda la historia, tanto por un lado como por el otro. Pero hoy en día Dios le había dado un trabajo a la mujer, y si se lo había dado era porque Dios sabía que era lo necesario. Le había dicho de cuidar y de criar a sus hijos, ¿no? Y hoy en día, pues claro, la sociedad ha cambiado, sí, ha cambiado. ¿Pero por qué ha cambiado? Porque también se ha abusado, por el otro lado, del papel ese de la mujer, y el machismo ha reinado y ha hecho que hoy en día, pues, totalmente, tanto de un lado en otro, porque también en varias culturas sigue existiendo el machismo, pero en otras culturas ya se ha posicionado totalmente el feminismo, que tampoco deja nada bueno. Seguimos. Como mujeres, dice, debemos recordar que el Señor nos ha creado sujetas a nuestro marido. Él es la cabeza, nuestro juicio, nuestra manera de ver las cosas, y nuestras razones deben concordar con las de Él hasta donde sea posible. Ya veremos otra cita que amplía más esto, ¿no? Hasta donde sea posible. Porque es cierto que hoy en día también hay hombres que son unos, bueno, sin explicativos. En caso que no fuere posible, dice, la palabra de Dios da preferencia al marido, pero ya veremos cuándo da preferencia al marido.
siempre que no se trate de un asunto de conciencia, ¿no? Siempre que sea un asunto que decidan, ¿no? Los dos. Debemos someternos a la cabeza. Esposas, dice, someteos, maridos, amad, y maridos, amad, dice. A menudo se pregunta, ¿debe una esposa no tener voluntad propia? Y aquí vamos que mucha gente, esta señora era una machista, no sé qué. Aquí veremos que ella deja las cosas muy claras y que es una persona con razonamiento y que va diciendo las cosas de una manera lógica. La Biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia, dice, casadas estad sujetas a vuestros maridos. Si la orden terminase así, dice, podríamos decir que nada de envidiable tiene la posición de la esposa. Es muy dura y penosa en muchos casos, y sería mejor que se realizasen menos casamientos. Muchos maridos no leen más allá de estar sujeta, y por eso se ha malogrado, y a través de la historia se ha castigado mucho a la mujer en este sentido, ¿no? Pero debemos leer la conclusión de la orden, que es como conviene en el Señor. O sea, está la gran diferencia, ¿no? Dios requiere que la esposa recuerde siempre el temor y la gloria de Dios, dice. La sumisión completa que debe hacer es al Señor Jesucristo. Si un marido realmente está como Dios manda, haciendo las cosas como Dios quiere, entonces el sometimiento, y no quiere decir que la esposa no tendrá voluntad propia, claro que tiene opinión, y ya lo está diciendo aquí, y ya lo veremos más aquí abajo. Pero entonces en ese caso sí, pero si el marido es un Sí. Bueno, yo le diría otro adjetivo, pero mejor me lo callo. ¿Cómo es posible? Bueno, y lo que pasa hoy en día con muchas mujeres también, que aplican esto y lo aplican a todo. O sea, el marido les pega, bueno, les hace y no, estoy sometida porque la Biblia dice que hay que estar sometido. Y no leen más allá de lo que realmente quiere decir el Señor. Estar sometido, pero si el marido es realmente un marido bueno, un marido que la trata bien, que hace el papel de Cristo, que representa bien el carácter de Cristo, de esa manera, no de la otra. La sumisión completa, dice, que debe hacer es al Señor Jesucristo, quien la compró como a hija suya con el precio de su vida, infinito de su vida. Dios le dio a ella una conciencia, dice, y no puede ser violada con impunidad. Su individualidad no puede desaparecer con la de su marido, porque ha sido comprada con Cristo. No quiere decir que vaya a ser, o sea, que no tenga voluntad propia, ni criterio propio, ¿no? Y que todo lo que dice el marido, eso es misa y ya está. Es un error imaginarse que en todo debe hacer ciega devoción, exactamente como dice su esposo, cuando sabe que al obrar así han de sufrir perjuicios su cuerpo y su espíritu, que han sido redimidas de la esclavitud satánica. Uno hay que supera al marido para la esposa, quien es su redentor, y la sumisión que debe rendir a su esposo debe ser según lo que Dios indicó, como conviene en el Señor. Solamente de esa manera, como conviene en el Señor. Porque entonces es como sabremos que realmente se está haciendo bien. Tanto uno, y después habla de someteos unos a otros, ¿no? Con amor. Pero ¿en el amor de quién? En el amor de Cristo. Una mujer, dice, que se resigna a los dictámenes de otra persona, aún en los más íntimos asuntos de la vida doméstica, en este caso hablando un poco del esposo, ¿no? y la mujer, que somete su propia identidad, nunca podrá llegar a ser de utilidad y bendición para el mundo. Tampoco responderá al propósito divino para su existencia. Se constituye en una mera máquina que es guiada por la mente y la voluntad de los demás, o en este caso del esposo. Dios ha otorgado a cada cual, hombres y mujeres, una identidad, una individualidad para que actúen por ellos mismos en el temor de Dios. Si nosotros recordamos el caso de Elena White, cuando Jaime White estaba haciendo las cosas, y mira que estaban en el año 1800, cuando un poco los paradigmas de la sociedad eran distintos, ¿no? Pero ella, cuando tenía que decirle la verdad que él estaba haciendo las cosas mal, no se estaba sometiendo. Simplemente le decía tal y como eran las cosas. Y que si no hacía lo que Dios decía, pues ahí te quedas. Yo me voy, te dejo. Si la mujer es negligente en seguir el plan de Dios que tenía al crearla, dice, y se esfuerza por alcanzar puestos importantes para el cual Él no las capacitó, dejará vacante el lugar que podría ocupar aceptablemente. Al salir de su esfera, pierde la verdadera dignidad y nobleza femeninas. Cuando Dios creó a Eva, dice, quiso que no fuese ni inferior ni superior al hombre, sino que en todo fuese su igual.
La santa pareja no debía tener intereses independientes. Sin embargo, cada uno poseía individualidad para pensar y obrar. Pero después del pecado de Eva, como ella fue la primera en desobedecer, el Señor le dijo que Adán dominaría sobre Eva. Y no solamente era porque era un capricho de Dios, no, porque había algo ahí. Y porque también estaba prefigurando ¿al qué? Al simbolismo de Cristo y su iglesia. La iglesia debe someterse a Cristo, a la cabeza. Entonces estaba dando ese mensaje también y por eso lo estaba haciendo. Por eso invito a que veamos la paz de Dios, la 53 y la 54, porque veremos que esto se amplía mucho más al hablar de sometimiento. Dice, debía estar sujeta a su esposo y esto era parte de la maldición. En muchos casos esta maldición ha hecho muy penosa la suerte de la mujer, lo que hablábamos antes, y ha transformado su vida en una carga. Ejerciendo un poder arbitrario, el hombre ha abusado en muchos respectos de la superioridad que Dios le dio. La sabiduría infinita ideó el plan de la redención que sometió a la especie humana a una segunda prueba, dándole una nueva oportunidad. Dios dio otra vez como una nueva luz de realmente lo que debería hacer, ¿no? Ya con todas sus limitantes. Las mujeres, dice, pueden ser una bendición para sus maridos. Las mujeres no deben de estar satisfechas. Vamos a leer ciertas citas que están traducidas automáticamente porque solamente están en inglés. Entonces están traducidas y automáticamente y algunas cosas, pero bueno, se da a entender lo que quiere decir. Las mujeres pueden ser una bendición para sus maridos, dice. Las mujeres no deben estar satisfechas de ser juguetes para ser jugados como un juguete, y acariciadas y halagadas para ser ligeras y sin importancia, para reírse y chismear y jugar como un instrumento de música. O sea, las mujeres no deben de consentir esto, ¿no? De que se juegue con ellas como un objeto, de que se las trate como un objeto. Es algo terrible, dice, ser un instrumento en manos de Satanás. Satanás elige a mujeres porque puede usarlas con más éxito que los hombres. Y la he remarcado porque es así. Lamentablemente es así. Por eso la otra cita, ¿no?, de la que hablaba y decía yo, que dice que las mujeres debemos de hacer un doble esfuerzo para poder obtener la salvación. ¿Por qué? Porque Eva fue la que cayó y nos ha transmitido todo eso a través de toda la historia. Entonces Satanás, que elige a mujeres porque puede usarlas con más éxito que los mismos hombres. Y claro, son un instrumento para hacer caer a los hombres también. El pueblo de Israel cayó por las mujeres. Y el pueblo de Israel cayó por las mujeres, claro. Y exactamente. Y es más débil. Es más débil. Y hablando un poco de esa simbología, ¿no?, de Cristo, representación del hombre, y la mujer, la iglesia, también va por ahí. Y ahora vamos a unas citas un poco más cañeras. La vida matrimonial, dice, no es puro romance. Ofrece sus problemas reales y sus deberes domésticos. La esposa no debe considerarse una muñeca para ser mimada, sino una mujer. Alguien capaz de poner el hombro bajo las cargas reales y no imaginarias. Capaz de vivir una vida comprensiva y responsable, considerando que hay otras cosas que pensar fuera de sí misma. Claro, y esto lo lee cualquier persona y dice, hombre, qué mujer esta, más machista, ¿no? Si nosotros vemos el contexto de esta cita, dice, la esposa no debe considerarse una muñeca para ser mimada. O sea, que siempre esté ahí queriendo que ser mimada o queriendo ella ser el centro de atención. No, ¿por qué? Porque la vida real es mucho más que una telenovela. Y lamentablemente las telenovelas, las películas, Disney ha hecho mucho daño hoy en día a las mujeres con las historias de las princesas. Mucho daño. ¿Por qué? Porque vemos a dónde ha llevado todo esto. Totalmente a que hoy en día la sociedad esté partida como lo está. Porque la mujer realmente se ha salido de su papel, de lo que debería hacer. Si no, dice, alguien capaz de poner el hombro bajo las cargas reales y no imaginarias. No imaginarias que muchas veces uno se empieza a hacer castillos o tonterías en el aire y realmente no está con los pies puestos sobre la tierra. Hay otras cosas que pensar fuera de sí misma, no centrarnos solamente en nosotros. Claro que debemos de querernos, ¿no? Pero que no siempre esté sentado, que uno sea el centro de todo, porque no es así. Dios no lo quiere así. Algunas dicen no están satisfechas con su vida matrimonial, no hay suficiente romanticismo en ella, y eso es lo que ha hecho
las películas y las novelas, todo el tiempo van por ese punto, ¿no? Castillos en el aire, imaginarios y todo ese romanticismo que va de exceso, no quiero decir que no haya romanticismo en el matrimonio, pero todo tiene que ir con una templanza. Y las mujeres, lamentablemente, es esa tendencia, ¿no?, la que tenemos. La lectura de novelas han pervertido todo el buen juicio, dice, que alguna vez tuvieron. Viven en un mundo imaginario. Su imaginación ha creado maridos para ellas, de esos que solo se encuentran en los romances de las telenovelas. Y es así. O sea, uno se pone a ver las cosas que se publican en Facebook de las mujeres y van creando maridos de esa manera, de esos que solo existen en películas, dice. De esos que solamente halagadores, que se arrastran a los pies de las mujeres y ya está. Lamentablemente es así. Una idealización de algo que no existe, no de algo real, no de una persona real, con todos sus defectos y sus virtudes. Hablan de amores no correspondidos, dice, nunca están contentas ni son felices, porque su imaginación les pinta una vida irreal. Cuando enfrentan la realidad y descienden a la sencillez de la vida verdadera y asumen responsabilidades que les corresponden en el seno de su respectiva familia, lo que es la suerte de toda mujer, entonces van a encontrar contentamiento y felicidad. Solamente ahí van a ser felices, porque si se ponen con esto de lo que hay en las telenovelas y películas y esos romances, nunca van a encontrar nada, porque nada la llenará. Cuando una mujer acude, dice, nos va dando consejos también, cuando una mujer acude a un hermano cristiano para contarle sus penas, desilusiones y pruebas, o cuando una mujer acude siempre en este caso sí, lo que está hablando de hombre, él siempre debería aconsejarle que si tienen que confiarle sus dificultades a alguien, elijan una hermana como confidente para que no haya una apariencia del mal. Y la causa de Dios no sufre reproche. O sea, lo que pasó con Elena White, ¿no?, con Jaime White, que andaban juntos predicando en los viajes, y por lo tanto eso estaba dando como una apariencia. No es que ellos hicieran nada malo, no es que hagan nada malos, y no es que vaya a pasar algo, pero simplemente porque la apariencia del mal siempre está. La gente, pues claro, observa, y estamos en un punto muy delicado, una responsabilidad grande. Entonces dice que la causa de Dios no sufre reproche, pues haz esto, ¿no? Las mujeres de esta clase, dice, seguimos en la misma línea, han pervertido su imaginación mediante la lectura de novelas, los sueños diurnos y la construcción de castillos, viviendo en un mundo imaginario. No reducen sus ideas a los deberes comunes y útiles de la vida, no asumen las cargas de la vida que se encuentran en su camino y no buscan hacer hogares felices y alegres para sus esposos. Se apoyan en ellos sin soportar su propia carga, no quieren nada de dificultades, todo lo quieren fácil, ¿no? Esperan que los demás anticipen sus deseos y hagan lo que ellas quieren, mientras están en libertad de encontrar faltas y cuestionar lo que les plazca. Yo hago bien, este es el que hace todo mal, ¿no? Estas mujeres tienen una especie de sentimentalismo enfermo de amor, pensando constantemente que no son apreciadas, que sus esposos no les prestan toda la atención que merecen, se imaginan a sí mismas mártires. ¿Qué pasa con el sentimentalismo? Por eso dice sentimentalismo enfermo de amor, no de lógica, sino que todo lo que yo siento, no, esto es lo que yo siento, pues esto es lo que yo quiero y ya está. Por lo tanto, ¿qué pasa? Todo el tiempo en eso se consideran mártires, todos lo sufren, ¿no? Pobrecita. La verdad del asunto es la siguiente, dice, si se mostraran útiles, su valor podría ser apreciado, pero cuando siguen un curso para recurrir constantemente a los demás en busca de simpatía y de atención, mientras que no se sienten obligadas a dar lo mismo a cambio, a pasar reservados, fríos, inaccesibles, dice, sin cargar con los demás o sintiendo sus sentimientos. Problemas, no puede, bueno, es lo que dice, que un poco así están traducidas y algunas cosas están así. No puede haber muy poco en su vida preciosa y valiosa, dice. ¿Por qué? Porque pretenden que no haya problemas, ¿no?, que todo sea muy fácil. Estas mujeres se han educado para pensar que han sido una gran condescendencia ellas casarse con los hombres que tienen. Pues resulta que porque yo soy muy buena me he casado contigo y ya está. Y por lo tanto que sus buenas organizaciones nunca serán apreciadas por completo y actúan en consecuencia, por lo tanto siempre se quejan de lo mismo, ¿no? Ellas ven las cosas por completo en una luz equivocada, no son dignas de sus maridos, son un impuesto constante sobre su cuidado y su paciencia, cuando al mismo tiempo pueden ser de ayuda, dice, levantando las cargas de la vida de sus esposos, en lugar de soñar con la vida irreal que se encuentran en las novelas y los romances de amor,
Que el Señor tenga lástima de los hombres que están atados a tales máquinas inútiles, aptas solo para ser atendidas, para comer, vestirse y respirar. O sea, son citas muy duras, pero que si nosotros las vemos bajo la luz de la lógica, y de la lógica del Señor y de su palabra, o sea, tienen razón. Tienen razón totalmente. ¿Por qué? Porque debe de haber un equilibrio, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Pero si solamente se empieza a idealizar cosas y a requerir solamente para nosotros y para nosotros, sin pensar en la felicidad del otro, ahí vamos mal. Estas mujeres, dije, suponen que poseen organizaciones tan delicadas y refinadas, son esposas y madres inútiles. Es frecuente, dice, que se retiren los afectos de sus esposos, que son hombres útiles y prácticos, siempre y cuando el esposo sea un buen esposo, obviamente. Ya después hablaremos del hombre. Y prestan mucha atención a otros hombres. Claro, como mi esposo no me da lo que quiere, como este no me da lo que quiere, pues mira, me fijo en otro, ¿no? Me voy a otro que sí me dará lo que yo quiero. Y con su amoroso sentimentalismo se basan en la simpatía de los demás. Les cuentan sus pruebas, sus problemas, sus aspiraciones de hacer un trabajo elevado, y revelan el hecho de que su vida matrimonial es una decepción. Y esto pasa mucho en los matrimonios hoy en día. Un obstáculo para que ellos hagan el trabajo que anticiparon que podría hacer. Dice, qué miseria existe en las familias que podrían ser felices. Estas mujeres son una maldición para ellas mismas y una maldición para sus esposos. Al suponerse que son ángeles, se hacen tontas y no son más que cargas pesadas. Dejan justo en su camino los deberes comunes de la vida que el Señor les ha dejado hacer y están inquietas y quejándose, siempre buscando un trabajo fácil, más exaltado, más agradable, suponiéndose a sí mismos que son ángeles, que son buenas, ¿no? Y encuentran humanos después de todo, dice, están inquietas, molestas, insatisfechas y celosas de sus esposos, porque la mayor parte de su tiempo no se gasta en esperarlas, no se gasta en atenderlas a ellas, ¿no? Se quejan de haber sido descuidadas cuando sus esposos están haciendo el trabajo que deben hacer. Satanás encuentra fácil acceso a esta clase, dice. No tienen un amor real por nadie más que por ellas mismas. Sin embargo, Satanás les dice que si ese fuese su marido, ellas estarían felices de verdad. Y empieza ahí el juego de Satanás, ¿no? Son víctimas fáciles del dispositivo de Satanás, fáciles de guiar para deshonrar a sus propios esposos y transgredir la ley de Dios. ¿Y lo que pasa? Claro, yo me imagino un marido, lo idealizo, me caso con uno que no era el que me imaginaba y por lo tanto digo, este no me sirve. Y hoy en día lo que pasa, y no solamente hablando de mujer, también los hombres. Entonces, claro, y entonces Satanás viene, mira aquel sí te dará todo lo que tú quieres. Y entonces, bueno, sí, me agrada. ¿Y qué pasa? Cambio. Y entonces hoy en día las relaciones así van. Mira, no me gusta lo que veo, pues mira, me cambio, me voy a otro y así, y así, y así. Y la sociedad hoy en día va como va por todo este asunto, ¿no? Por no hacer realmente lo que Dios dice. Yo diría, las mujeres de esta descripción puedes hacer tu propia felicidad o puedes destruirla. Usted puede hacer su posición feliz o insoportable. El curso que siga creará felicidad o desdicha para ti mismo. Nosotros está en todo, realmente si queremos hacer nuestro camino feliz o desdichado. ¿Nunca has pensado en ello, que sus maridos deben cansarse de ellos en su inutilidad, en su mal humor, en su falta de culpa, en sus apasionados ataques de llanto, mientras imaginas tu caso tan lamentable? Su disposición irritable y malhumorada es, en efecto, quitarles el afecto de sus maridos y conducirlos a buscar la compasión, la paz y la comodidad de cualquier otro que no sea en casa. Una atmósfera venenosa está en su morada y el hogar es cualquier cosa menos un lugar de descanso o paz y felicidad para ellos. Claro, se vuelve totalmente un infierno todo eso. El marido está sujeto a la tentación de Satanás, dice, y sus afectos se ponen en objetos prohibidos y él es atraído al crimen. Bueno, eso está en una apelación solemne, una cita que no está en español. Entonces, y ahí va todo, claro, el marido se cansa de la mujer, va a buscar en otra y así va el mundo hoy en día. Ya nos queda poco para terminar. Dice, me han mostrado hombres de grandes y generosos impulsos que se transformaron a través de la influencia de mujeres de naturaleza estrecha y egoísta. Esta es otra cita muy dura. Tales mujeres no tienen amor por las cosas nobles y espirituales, solo se esfuerzan por complacerse a sí mismas y hacer todo lo que
que todos los demás también lo hagan, dice. Tienen un amor imbécil por la autogratificación en su opinión y el gran motivo del deber no tiene fuerza. El amor es una planta tierna, dice, y debe cultivarse para florecer. El amor de un hombre puede ser otorgado de manera sagrada, pero si no es apreciado y correspondido de la misma manera sagrada, morirá de una muerte natural. Cuando la esposa siente que es su prerrogativa asumir el control de su marido, forzar a hacer humor de toda su fantasía, o sea, todo lo que ella quiere, pues eso es lo que tiene que hacer el marido. Un calzonazo, pues hoy diría en día. Sí, o un... no sé, ya se me olvidó cómo se dice por allá por mis tierras. En Bolivia les dicen mandarinas. Un mandarina. Pues un hombre que se deja mandar por su mujer al fin y al cabo. A sus gustos y aversiones, dice, a su elección o rechazo de las cosas. Él se convierte en nada más que un juguete en sus manos. Todo lo que es sagrado en la relación matrimonial se borra gradualmente y la unión se convierte en un yugo de esclavitud que debe ser soportado. Ya no es, o sea, es algo que se soportan, nada más. Es irritante para el cuello del marido y finalmente se convierte así en la esposa, dice. Pero si el esposo posee rasgos de carácter puro y varonil, si es trabajador, ambicioso y honesto, uno que ama y teme a Dios, no aceptará ser esclavo de los caprichos de su esposa. Si la esposa es egoísta, carece de rasgos femeninos, ni amable, ni abnegada, que el Señor los ayude, dice, porque la vida será una decepción lamentable. Si se tolera todo esto, la vida será totalmente un desastre. En vista de los peligros de este tiempo, dice, y como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, ¿no habremos de apartar de nosotros todo pecado, toda iniquidad, toda perversidad? ¿No habrá de vigilarse estrictamente a sí mismas las mujeres que profesan la verdad a fin de no estimular la menor familiaridad injustificable? Pueden cerrar muchas puertas de la tentación si observan en toda ocasión una reserva estricta y una conducta apropiada. Hemos tomado un consejo para las mujeres, sobre todo para las mujeres que estamos en la verdad, ¿no? De no estimular esa familiaridad injustificable, y hablando de la relación con los hombres, ¿no? Hay en los hombres un ejemplo en la vida de José y manténganse firmes por los buenos principios, por intensamente tentados que se vean. Debemos ser hombres y mujeres fuertes en lo recto. Hay en derredor nuestro quienes son débiles en fuerza moral. Necesitan estar en compañía de los que son firmes y cuyo corazón está íntimamente ligado al corazón de Cristo. Los principios de cada uno serán probados. Hay quienes se exponen a la tentación como un insensato a la corrección de la vara. Dice, invitan al enemigo a tentarlo, se enervan, son debilitados en poder moral y el resultado es la vergüenza y confusión. Nos ponemos a veces necesariamente en la tentación, nosotros mismos. Venga, diablos, tiéntenos. Y ahí pues ya caemos. Una esposa, dice, no santificada es la mayor maldición que puede tener un ministro. Aquí hablando ya sobre las esposas de los que predican la palabra de Dios. Aquellos siervos de Dios que por desgracia tengan en su casa esta influencia agostadora deben duplicar sus oraciones, dice, y su vigilancia, y asumiendo una posición firme y decidida no permitirán que los opriman las tinieblas. Deben aferrarse más a Dios, ser enérgicos y decididos, gobernar bien su propia casa y vivir de tal manera que puedan recibir la aprobación de Dios y la custodia de los ángeles. Pero si ceden a los deseos de sus compañeras no consagradas, el sello de Dios pasará sobre su casa, dice. El arca de Dios no puede morar en ella, porque ellos apoyan a sus esposas en sus errores y los toleran. Y es lo que pasa también hoy en día con muchos de los ministros o los pastores o lo que sea. O sea, dejan que la esposa haga lo que quiera, sus caprichitos, y por la consecuencia, pues Dios no está ahí. Y al revés también, ¿no? Es responsable, sobre la esposa del ministro pesa una responsabilidad que ella no debiera ni puede descartar livianamente. Dios requerirá con intereses el talento que le fue prestado. Ella debiera trabajar fervorosamente con toda fidelidad y unida con su esposo a fin de salvar las almas. Nunca debiera poner en primer plano sus deseos y preferencias, ni expresar una falta de interés en el trabajo de su esposo, ni insistir en sus sentimientos de nostalgia y descontento. Debe vencer todos estos sentimientos naturales. Debiera tener un propósito en la vida y dedicarse incansablemente a su realización. ¿Y qué importa que esto esté en conflicto con los sentimientos? Dice, las preferencias y los gustos. Esto debiera sacrificarse gozosamente y con prontitud a fin de hacer el bien y salvar las almas. Totalmente una cita muy dura, pero muy clara. O sea, lo principal
es el predicar la palabra de Dios. Y por lo tanto todo eso es hacer la voluntad de Dios. Y todo lo demás debe de ir conforme a eso. Y si hay que sacrificar nuestro gusto, nuestros sentimientos, que generalmente van a ir por los linderos que no tienen que ir, porque nosotros tenemos gustos pervertidos por el pecado, pues si hay que sacrificar todo ese sentimentalismo que tenemos, lo sacrificamos. Pero todo sea por hacer la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, Él va a ir cambiando todo eso y por lo tanto seremos felices. Porque únicamente haciendo la voluntad de Dios es que somos felices. Dios nos lo dice todo esto para que, mira, porque quiero que haga lo que yo quiero y ya está. Lo dice por eso, por nuestro propio bienestar, por nuestro propio bien. Si nosotros vemos el otro lado, el seguir los sentimientos, las sensaciones, ¿qué pasa? Pues el mundo está como está, las guerras, los crímenes, todo eso ha llevado, alejarse de la ley de Dios ha llevado a este mundo como está. ¿Y son felices? No, claro que no, no somos felices viviendo en este mundo como está. Enfermedades, muerte, todo lo que hay, no somos felices. Por lo tanto, únicamente seremos felices y completamente felices cuando estemos en el cielo. Pero ahora hay un trabajo que hacer. ¿Y cuál es ese trabajo? Predicar la palabra de Dios. Y todos nuestros sentimientos y nuestras emociones deben de ir en eso. Y esto debe de ser nuestro principal objetivo. Las esposas de los pastores, dice, debieran llevar vidas piadosas y dedicadas a la oración, pero algunas de ellas preferirían una religión sin cruces y que no exijan nada de abnegación ni renunciamiento de su parte. En vez de depender noblemente de sí mismas, en lugar de apoyarse en Dios para recibir de Él fortaleza, en vez de cumplir sus responsabilidades, una buena parte del tiempo han estado dependiendo de otros y de ellos han obtenido su vida espiritual. Si tan solo se apoyaran en Dios, dicen, con toda confianza y confiaran en Él como lo hace un niño y se centraran en Jesús, sus afectos, recibiendo su vida de Cristo, la vida viviente, cuán bien podrían hacer, cuánta ayuda podrían ser para otros y qué apoyo serían para prestar a sus esposos y qué recompensa recibirían al final. La recompensa de haber hecho el bien, Dios nos la dará al final. Y nosotros no nos acordaremos de todos los sacrificios que tuvimos que hacer aquí en esta tierra. Deben acompañar a su esposo en la ganancia de almas. Dice, si la esposa de un pastor, dice, acompaña a su esposo en sus viajes, no debiera ir para su propio placer, para visitar y para ser servida, sino para trabajar con él. Debiera tener el mismo interés que él en hacer el bien. Debiera estar dispuesta a acompañar a su esposo si las tareas del hogar lo permiten. Y debiera ayudarle a sus esfuerzos por salvar las almas. Con mansedumbre y humildad y sin embargo con una noble confianza propia, debieran ejercer una influencia orientadora sobre las mentes de las personas que las rodean y debieran desempeñar su parte y llevar su cruz y sus cargas en las reuniones, junto al altar familiar y en las reuniones de conversación junto al hogar. La gente espera esto, dice, y tiene derecho a esperarlo. Si estas expectativas no se cumplen, se destruye más de la mitad de la influencia del esposo. Es una responsabilidad muy grande que cae. Y hablo de mí personalmente, ¿no? Porque soy esposa de una persona que predica. Entonces es una responsabilidad muy grande y que Dios nos ayude porque no es tarea fácil. La esposa de un ministro puede hacer mucho si así lo quiere, dice. Si posee el espíritu de abnegación y amor por las almas, puede hacer con él casi la misma cantidad de bien. Una obrera en la causa de la verdad puede comprender ciertos casos y puede influir en ellos, especialmente entre las hermanas, cosas que el pastor no podría hacer. Las mujeres, dice, pueden aprender cómo alcanzar a otras mujeres. Hay mujeres que se adaptan especialmente para dar estudios bíblicos y son muy exitosas al presentar en forma simple la palabra de Dios a otros. Son una verdadera bendición al trabajar por madres e hijas. Este es un trabajo sagrado y debiera animarse a aquellas que lo hacen. O sea, si se tiene un don de esto, pues debiera animarse a aquellas que lo hacen, porque realmente resulta una bendición para la iglesia. Dios le ha dado al hombre, dice, la preferencia, y él es la cabeza y la esposa debe obedecer al esposo. Y el esposo no debe amargar a la esposa, sino que amarla como a su propio cuerpo. Querida hermana, dice, vi que estabas medio entregada a Dios, ni medio consagrada a Él. Tu voluntad no fue tragada por la voluntad de Dios. Y debes estar lista y preparada para la venida de Cristo. O se quedará corta, será pesada en balanza y será encontrada deficiente. Debes ser más devota de Dios, más en serio acerca de la salvación de tu alma y tu interés eterno. Vi que si trabajas con tu esposo por Dios, no perderás tu recompensa. Es decir, trabaje para tenerlo libre y no para poner una pluma en su camino, sino animarlo y sostenerlo en sus oraciones. No ser una carga, sino una ayuda para él. Creo que me falta una o dos citas más.
Una verdadera mujer convertida puede ejercer una influencia para el bien poderosamente transformadora. Dice, unida a su esposo, puede ser una ayuda en su trabajo y convertirse en un instrumento de estímulo y bendición para él. Cuando la voluntad y la conducta son presentadas en sujeción al Espíritu de Dios, no hay límite para el bien que puede ser realizado. Cuando las dos personas que se unen están en el mismo sentir y tienen la misma fuerza evangelizadora, pues dice que no hay límite para el bien que pueden llegar a hacer a la causa de Dios. El privilegio de una mujer es velar por el interés, esta es la última creo, si no me equivoco. El privilegio de una mujer es velar por el interés de su marido, cuidar el guardarropa de él y tratar de hacerlo feliz. Es su privilegio cultivar su mente y sus modales, ser sociable, alegre y feliz, derramando rayos de luz sobre su familia y haciendo de ella un pequeño cielo, dice. Y así tendrá un interés por algo más que ella y sus cosas. Debería considerar que la sociedad tiene derecho sobre ello. O sea, cuando realmente la mujer cumple con su papel, pero porque al lado tiene un hombre que realmente cumple con su papel, cumple con el papel de Cristo, pues no debiera de ser un martirio este matrimonio, o lo que sea. Debiera de ser una felicidad y debiera de estar por atender a su familia, ¿no? Por tratar de hacer, porque dice que la familia es un pequeño anticipo del goce del cielo. Es un pequeño cielo lo que hay en cada familia. Hablando de los esposos y tanto padres e hijos, ¿no? Pero cuando realmente sabemos y comprendemos cuál es nuestro propósito en la vida, que es predicar la palabra y de no centrarnos en nosotros mismos y de buscar siempre para nosotros y ahí ya está. Entonces, en el próximo capítulo veremos el papel del hombre, porque tampoco se queda corta Elena White cuando habla de la parte que le toca al hombre y de lo mal que muchas veces lo hacen también, no representan realmente el carácter de Cristo, porque al final es eso, ¿no? Dios pone esa simbología del hombre y la mujer. El hombre tiene que representar el carácter de Cristo y la mujer debe representar ese mismo carácter, pero ambos, si realmente hacen lo que hacen, no tendría por qué haber problemas. Y alguien diría, pero si es que es difícil, claro que es difícil, pero es difícil ¿por qué? ¿Por qué es difícil? Porque somos egoístas. Por naturaleza somos egoístas y el orgullo nos puede. Y nos cuesta dar nuestro brazo a torcer. Entonces, ¿pero qué pasa? Que para que algo funcione, para que un matrimonio esté bien, tiene que haber renunciamiento de los dos lados. Y tiene que haber el carácter de Cristo de ambos dos lados. Si no, ya puede ser lo que sea, no servirá, no podrá haber. Entonces, estos temas que estamos tratando de dar, porque sé que ya hay muchas personas que me han escrito, muchos matrimonios que tienen problemas y que, bueno, que pasa lo que pasa, es para ello, para que comprendamos que al final, el propósito, si ambos dos tienen el propósito de predicar la palabra, todo lo demás vendrá por añadidura y las cosas serán bien. Y entonces, si se une, si los matrimonios que hoy en día están en problemas, tanto que ya me han comentado, si uno jala para un lado y el otro para el otro, ahí no habrá solución alguna. Pero si los dos se ponen en sintonía con Dios, claro que Dios puede solucionar y restaurar ese matrimonio. Pero únicamente cuando hay voluntad de los dos lados. Hemos hablado del papel de la mujer, hemos visto todo lo que encierra realmente, los problemas que puede haber en un matrimonio. Bueno, y esto, citas que se han quedado, pero he tratado de traer las que tienden a un poco a representar, ¿no?, lo que pasa hoy en día. Las mujeres, pues claro, somos, yo diría, somos un poco de la mentalidad de estar dándole vuelta a las cosas, ¿no? Y ya pasa, van en ese rol de una y otra vez, no todas, hay excepciones, también como generalmente dicen que los hombres son de pensamiento lineal, ¿no? Ahí va. Tampoco, bueno, hay de todo un poco, pero en general vemos con eso, vemos que así es, la tendencia son esas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues doble oración y doble esfuerzo para tratar de representar bien a la iglesia de Cristo, porque al final la mujer va representando a ese pueblo de Dios que tiene que estar, que debe de ser puro, inmaculado cuando Cristo venga. Y ese es el objetivo de todo.
Y luego más adelante ya veremos cómo todo eso se enlaza perfectamente con el mensaje del tiempo final, el mensaje del cuarto ángel. Por eso al principio de la primera de estas conferencias puse ese matrimonio, hablando de Jaime Guay y Elena White, con el mensaje del cuarto ángel, como esos dos tenían que ir unidos en el tiempo del fin. Así que Dios nos ayude y que Dios nos ayude a las mujeres y que, bueno, sé que me caerán palos porque ya sé que nuestra sociedad de hoy va en ese punto de feminismo, ¿no? En ese grado. Pero cuando uno se pone a analizar las cosas de la lógica, y muchos dirán, es que esa porque es sometida con el marido. No, yo trato de estar sometida, pero como conviene en el Señor. Siempre lo logro, porque también tengo mis equivocaciones. Pero el tratar de hacer eso es lo que debemos de estar haciendo. Y todo lo que digo, tampoco soy una mujer que se ha quedado en el 1800, no. Los que me conocen ya lo saben. Pero que trato de presentar la Biblia de Dios en su luz verdadera, ¿no? En la luz que debería de haber hoy en día. Así que vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor le damos porque su misericordia nos sigue abarcando, Señor. Gracias por su infinito amor y por ese sacrificio único, Señor, por el cual estamos aquí, seguimos de pie. En sus manos de amor nos colocamos, Señor. Sabemos que hay temas que son difíciles, Señor, de asimilar y de aceptar, pero que con su Espíritu Santo podemos lograrlo. Ayúdenos, Señor, para ser ese pueblo que tiene que estar preparado para su segunda venida. Sabemos el tiempo que falta, Señor. Sabemos que es poco y que hay mucho trabajo por hacer y que nuestras vidas deben de estar totalmente dedicadas a predicar su palabra. Y eso es realmente lo único que nos debe de importar. Quédese con todos aquellos, Señor, que lo están necesitando, los que no conocen de su palabra, para que este mensaje pueda llegarles. Gracias por todo lo que nos da cada día. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.